Estamos en la Universidad Rey Juan Carlos con Jorge Berenguer, en la unidad de producción de contenidos audiovisuales. Por favor, ¿nos puedes contar qué hacéis en esta unidad de producción? Bueno, pues nosotros aquí, como realizadores y productores de contenido, asesoramos y damos soporte a todas las titulaciones semipresenciales de la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, hacéis vídeos con profesores de la universidad, ¿no? Exacto, nosotros damos servicio a todos los profesores pues, que quieran grabar una presentación para una asignatura semipresencial o hacer un SPOC, un MOOC. Eres realizador o media producer y acompañas al profesor en la producción de contenidos desde la idea hasta la realización final del vídeo, ¿no? Exactamente, somos un poquito más que realizadores porque hacemos más cosas, o sea, les asesoramos en los guiones a la hora de elaborar esos textos para los distintos formatos que trabajamos y luego, pues evidentemente también grabamos, realizamos, les damos instrucciones en el set de cómo tienen que comportarse para que las tomas sean lo mejor posible y luego ya montamos y finalizamos los vídeos y los subimos al repositorio institucional de vídeo y se pueden ver también en el canal de YouTube de la universidad. Bueno, ¿nos puedes enseñar un ejemplo de los vídeos que hacéis aquí? Claro, dentro vídeo. Bases metodológicas para la investigación científica. Un curso dirigido a los estudiantes de todas las ramas del conocimiento que actualmente están realizando su tesis doctoral en la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo es que los doctorandos reflexionen sobre su propio trabajo de investigación. Esta es una promo que hemos montado nosotros con el contenido de un SPOC donde aparecen diferentes formatos de lo que hacemos aquí, ya sean entrevistas, motion graphics, presentaciones en el set. Esta promo está montada para un SPOC sobre bases metodológicas de investigación. Muy bien, pues me imagino que de este tipo de cosas hay muchísimo trabajo en una universidad tan grande como la Rey Juan Carlos. Exacto, ese es el fuerte de esta unidad, que nosotros trabajamos para toda la universidad y para todos los campus, con lo cual trabajo no nos falta. Bueno, ¿nos puedes enseñar un poco las instalaciones? Por ejemplo, en este plató, ¿qué cosas tenéis? Mira, pues en este plató, el profesor, por ejemplo, aquí donde estoy, se colocaría aquí mirando hacia la cámara que la tiene delante. El técnico lo que hace es que recoge el texto que previamente le ha mandado al correo. Los profesores mandan el guión de la presentación, ¿vale?, que tiene un formato que nosotros previamente se lo hemos dado, la plantilla, rellenan esa plantilla, nos la dan, nosotros cargamos el texto en el AutoCue, ellos se ubican allí donde te he comentado antes, mirando siempre a la cámara. O sea, una de las instrucciones que siempre les damos es que por favor la mirada nunca se aparte del AutoCue. Tanto al empezar como al acabar, la mirada siempre fija. Y que nos dejen 3-4 segundos al final para tener coleo, para poder cortar en edición. Yo creo que una de las partes más importantes de vuestro trabajo es ese asesoramiento al profesor para que se sepa comportar delante de la cámara. Exacto. El momento en el que el profe está aquí, muchas veces los profesores no han estado en contacto con estos medios nunca antes. Entonces es muy importante hacerles sentirse cómodos. Y luego lo que aquí también hacemos es hacer pruebas con ellos de la velocidad del AutoCue, para que haya una velocidad que a ellos no les suponga un problema a la hora de leer el texto de la presentación. Muy bien. Y entonces allí tenemos el control de luces, ¿no? Exacto, esa es la mesa de luces y la unidad, bueno, el disco de volcado donde copiamos los brutos nada más acabar la grabación. Es decir, una vez que se acaba la grabación con el profesor, lo que se hace es el técnico copia los brutos que se ha grabado en la tarjeta en este disco de volcado, en este ordenador. Y esta es la mesa de luces donde se configuran los programas de iluminación de las presentaciones en este caso. Muy bien, vamos a ver ahora la postproducción. ¿Dónde hacéis los montajes? Pues una vez que hemos copiado aquí los brutos de cámara, ¿vale?, copiamos esos archivos en esas unidades y las traemos aquí y entonces cada realizador se copia los archivos del proyecto que va a montar, sí, ¿vale?, que no tiene por qué ser el proyecto que ha grabado, en su ordenador. Todos los realizadores aquí utilizamos un portátil que nos ha dado la empresa, ¿vale? Estos son hotspots, puntos calientes, quiere decir que el realizador viene y se conecta a un deck y tiene la opción de trabajar con el portátil y este monitor. Sí, ¿vale? Porque veo que aquí en la sala puede haber hasta 4 realizadores trabajando. Hay 4 puestos para realizadores, exacto. Entonces te traes los brutos, te sientas aquí y siempre los brutos se copian
al disco interno del portátil. Claro, porque el disco interno del portátil es el más rápido. Y Exacto. como igual que decimos mucho nosotros en la universidad, hay que trabajar siempre en el disco duro más rápido que tengas. Exacto. Te vuelcas lo del plató, te lo vuelcas a tu disco de ahí y el montaje lo haces sobre ese disco, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien, ¿y nos puedes decir qué estás montando tú ahora? Bueno, pues ahora mismo estoy haciendo una promo, un spot, para un máster de creación de conservación de museos que va a salir en el próximo septiembre. Muy bien. Y estabas haciendo una animación en After Effects, ¿no? Sí, estoy haciendo el montaje en Adobe Premiere y luego le voy a añadir una animación de unos logos hecha en After Effects. Hay estudiantes de la Rey Juan Carlos que vienen a trabajar con vosotros, ¿no? Exacto, aquí somos una parte de profesionales que ya veníamos de trabajar en el mercado audiovisual y estudiantes que empiezan aquí pues haciendo sus becas, sus primeras prácticas. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Paco.